En la Edad Media, cuando el hambre golpeaba fuerte, la gente no solo comía sobras o tierra. Se convirtieron en algo que la mayoría de nosotros ni siquiera tocaríamos hoy. Cosas que se arrastraban y se retorcían y que algunos juraban que los mantenían con vida cuando nada más podía hacerlo. ¿Pero qué comían exactamente cuando incluso las ratas habían desaparecido? Para empezar, no tuvieron que buscar muy lejos. Los escarabajos estaban por todas partes. Vivían en pilas de leña, techos de paja y bajo troncos caídos. Estos insectos acorazados se dedicaban a sus asuntos cotidianos, completamente inconscientes de su destino culinario. Sin embargo, las duras cáscaras crearon problemas. No se puede simplemente morder un escarabajo como si se mordiera una manzana. La gente medieval los asaba a fuego abierto para ablandar su duro exterior y matar los parásitos que se escondían en el interior. Al menos los escarabajos venían con su propio embalaje natural. Algunas personas trituraban los insectos asados hasta convertirlos en polvo grueso. Esta harina de escarabajo se mezcla con grul o se prensa para hacer tortas de avena. Los escarabajos de la harina y los escarabajos de la corteza eran los tipos más comunes que comía la gente. ¿Por qué elegir escarabajos? Tenían un importante contenido de proteínas y grasas que los cuerpos hambrientos necesitaban desesperadamente. Además, eran gratuitos y no requerían habilidades especiales de caza. La única caza que implicaba era levantar troncos y esperar que la cena no se escapara demasiado rápido. El proceso de preparación se volvió casi ceremonial. Todos se reunieron alrededor del fuego y asaron juntos. El olor era a nuez pero ligeramente amargo. La mayoría de la gente se centró en la nutrición más que en el sabor, aunque después de un tiempo explicar los crujidos de la cena se volvió innecesario. Pero los escarabajos eran solo una opción en el creciente menú de alimentos de supervivencia. Saltamontes verdes y saltarines llenaban los jardines de verano como pequeños acróbatas. Durante los buenos tiempos, la gente se deshace de ellos. Durante los malos tiempos, esas mismas personas empezaron a ver a los saltamontes de manera muy diferente. Para atrapar estos insectos saltarines se necesita verdadera habilidad. Se mueven más rápido que los conejos asustados. Las primeras horas de la mañana funcionaban mejor cuando el aire frío los hacía sentir lentos, como la gente que se levanta de la cama en las mañanas de invierno. El único momento en el que los saltamontes no estaban saltando era cuando hacía demasiado frío para escapar de tus planes para la cena. La preparación comenzó quitando las patas y las alas. Nadie quería tener partes delgadas de saltamontes atrapadas entre los dientes. Hervir era el método de cocción favorito, ya que convertía a los insectos de color verde brillante en suaves y menos intimidantes. Los saltamontes secos abrieron nuevas posibilidades. Molido hasta convertirlo en polvo, crearon una harina rica en proteínas que se mezcló con el grano normal. Esto estiró los suministros de alimentos y al mismo tiempo agregó nutrientes valiosos. Proteína en polvo medieval que en realidad se usaba para saltar por los jardines. La elección entre saltamontes y carne en mal estado era fácil. La proteína limpia frente a la carne podrida hizo que los saltamontes parecieran un festín. La mayoría de los relatos los describen como con sabor a nuez y terroso. No es nada sorprendente, pero está lejos de ser terrible. El almacenamiento presentó desafíos porque los saltamontes frescos se echaban a perder rápidamente. El secado resolvió este problema, creando proteínas que duraron semanas. Al menos los saltamontes secos permanecieron en su lugar en lugar de saltar fuera de los contenedores de almacenamiento. Sin embargo, los saltamontes no eran el premio más rico que se escondía en el campo. En lo más profundo de los nidos de avispas se encuentra el mayor premio de la cocina medieval de insectos. Estas larvas blancas y suaves contienen más grasa y proteínas que cualquier otra opción. Para llegar hasta ellos había que enfrentarse primero a avispas adultas muy enojadas. La gente medieval desarrolló técnicas de ahumado para calmar nidos enteros. Los pequeños incendios debajo de los nidos de avispas hicieron que las avispas adultas se sintieran somnolientas y fueran menos agresivas. No hay nada como un poco de humo para hacer que las avispas reconsideren su sistema de seguridad del hogar. El momento oportuno fue decisivo. La primavera y principios del verano ofrecían la mejor cosecha, cuando las larvas estaban regordetas y jugosas. Si esperas demasiado,
Encontrarás celdas vacías en lugar de larvas gordas. Las larvas parecían pequeños granos de arroz blanco, suaves, limpios y sorprendentemente atractivos en comparación con otros insectos. Necesitaban una preparación mínima ya que no tenían cáscaras duras ni sabores amargos. Por fin un insecto que no necesita un martillo para ser comido. Estas larvas eran increíblemente ricas en grasa. Durante las hambrunas, cuando la gente quemaba rápidamente la energía almacenada, la grasa de la dieta se volvía crucial para la supervivencia. Los cocineros medievales añadían larae a las gachas o sopas calientes, donde absorbían los sabores al tiempo que aportaban una textura cremosa. El contenido de grasa era tan valioso que las familias a menudo los guardaban para las mujeres embarazadas y los niños enfermos que necesitaban calorías adicionales para recuperarse o crecer. El equivalente medieval de la comida premium para bebés, excepto que venía con padres enojados y voladores. Pero incluso estas preciadas larvas no pudieron hacer frente a los desafíos únicos que enfrentó otro insecto abundante. Las hormigas presentaron un problema diferente a la hora de comer para sobrevivir. A diferencia de otros insectos que se podían atrapar individualmente, las hormigas venían en ejércitos enormes. O bien atrapaste a miles a la vez, o volviste a casa con las manos vacías. Estos diminutos insectos cubrían los paisajes como alfombras en movimiento. La gente cavaba en las Antillas con palos y recogía hormigas y las colocaba en cestas. Otros barrieron las formaciones en marcha desde el suelo del bosque. Al menos las hormigas fueron lo suficientemente educadas como para formarse en grupos organizados para facilitar su recolección. Pero las hormigas tenían un arma secreta: el ácido fórmico. Esto creó sabores increíblemente ácidos que podrían dejarte la boca fruncida durante horas. La ebullición se volvió esencial para hacer comestibles a las hormigas. La cocción prolongada descompuso el ácido, transformando la acidez que adormecía la boca en algo tolerable. A algunas personas realmente les gustaba el sabor amargo, triturando hormigas hervidas para crear condimentos picantes. Salsa picante medieval para gente que realmente se ha ganado su picante. Distintas especies de hormigas ofrecían experiencias variadas. Las hormigas negras grandes proporcionaban más carne, pero era más difícil atraparlas en cantidad. Las hormigas rojas más pequeñas eran más fáciles de reunir en masa. El contenido de proteínas impresionó a la gente medieval. Un puñado contenía tanta proteína como un huevo de gallina. Durante las hambrunas, cuando las gallinas dejaban de poner, la proteína de las hormigas llenaba ese vacío crucial. Aunque explicar por qué la tortilla se movía llevó algo de tiempo acostumbrarse. Pero no todos los alimentos para insectos requieren esfuerzos grupales tan organizados. Las cochinillas de la madera eran la respuesta de las personas perezosas a la alimentación para sobrevivir. Sin expediciones de caza, sin incursiones peligrosas, sin estrategias complejas. Estas pequeñas criaturas grises simplemente esperaban bajo troncos y piedras húmedos. Encontrar cochinillas de la madera no requiere prácticamente ninguna habilidad. Cada pila de madera podrida albergaba cientos de. Los muros de piedra y los techos de paja proporcionaban escondites perfectos. Los únicos insectos que parecían entender el concepto de permanecer en un lugar cuando llegaba la hora de la cena. Pero vivían en condiciones sucias y eran portadores de bacterias dañinas. Una correcta cocción se volvió esencial. La ebullición mató las bacterias y eliminó el exceso de humedad. Algunos prefirieron freírlos en seco, lo que creó texturas más crujientes y sabores más a nuez. La textura sorprendió a quienes la comían por primera vez. Los piojos de la madera cocidos se sentían crujientes, similares a las semillas de girasol tostadas. Muchos encontraron esto más aceptable que otras alternativas de insectos. Los cocineros medievales desarrollaron dos enfoques. Algunos añadían cochinillas enteras a guisos espesos como si fueran pequeñas albóndigas. Otros los muelen hasta convertirlos en una pasta y los mezclan con escasos restos de carne para aprovechar al máximo las reservas de proteínas. La versión medieval de estirar el presupuesto para la compra, un bosque a la vez. Su disponibilidad durante todo el año hizo que las cochinillas de la madera fueran particularmente valiosas durante los duros inviernos. Mientras otros insectos morían o hibernaban, las cochinillas de la madera permanecieron activas bajo sus troncos protectores. Por fin,
insectos con una ética de trabajo decente durante los meses fríos. Pero incluso la comodidad de los cochinillas de la madera no podía compararse con las medidas desesperadas que algunos tomaban cuando enfrentaban circunstancias extremas. Cuando la desesperación medieval llegó a su punto más bajo, la gente recurrió a la opción más repugnante imaginable. Los gusanos representaban el último recurso cuando todas las demás fuentes de alimento habían desaparecido. Estos gusanos blancos retorciéndose aparecían dondequiera que existía muerte y descomposición. La carne podrida, los montones de abono y el ganado muerto se convirtieron en masas rastreras de larvas. La recolección requirió superar un asco increíble. Los gusanos vivían en condiciones nauseabundas, entre carne en descomposición, desechos y basura podrida. Muchas personas hambrientas simplemente no podían obligarse a recolectar estas criaturas. Incluso el hambre tenía estándares, y los gusanos probaban esos límites diariamente. Lavar se convirtió en cuestión de vida o muerte. Múltiples enjuagues eliminaron la peor contaminación, aunque nada eliminó todos los riesgos. La razón para elegir algo tan repugnante fue simple. Contenido de grasa. Los gusanos eran increíblemente ricos en grasas y proteínas que podían significar supervivencia. Cocinar requiere fuerza mental tanto como habilidad. Al hervirlos, los gusanos se transformaban en masas blancas e inmóviles, lo que les ayudaba psicológicamente. Los relatos medievales describen sabores sorprendentemente ricos y cremosos debido al alto contenido de grasa. Prueba de que una cocción adecuada puede hacer que casi cualquier cosa sea comestible. Énfasis en casi. El desafío psicológico a menudo resultó más difícil que comer. Muchos vomitaron inmediatamente después de tragar, perdiendo calorías preciosas que necesitaban desesperadamente. La ironía de perder tu comida porque ésta era demasiado repugnante para retenerla. Sin embargo, incluso esta desesperación extrema no era la forma más peligrosa de comer insectos. Las orugas convirtieron la supervivencia en un juego de adivinanzas mortal. Algunas especies eran perfectamente seguras y nutritivas. Otros contenían suficiente veneno para matar en cuestión de horas. El problema era distinguirlos. Estas larvas de cuerpo blando aparecieron en todas partes durante las temporadas de crecimiento. Los arbustos de bayas, los campos de coles y los árboles frutales albergaban ejemplares coloridos que comían hojas y frutas. Un colorido sistema de advertencia de la naturaleza que parecía más un arco iris que una señal de peligro. El peligro provenía de su dieta. Las orugas que comieron plantas venenosas absorbieron esas toxinas en sus cuerpos. Comerlos significaba obtener venenos vegetales concentrados. Las pistas visuales proporcionaban cierta orientación, pero no eran infalibles. Las orugas de colores brillantes suelen ser señal de toxicidad. Las especies peludas o espinosas contenían sustancias químicas irritantes que queman la boca y la garganta. El consumo fresco era esencial ya que las orugas se estropeaban más rápido que cualquier otro insecto. Sus cuerpos blandos se descompusieron en cuestión de horas en climas cálidos, lo que significó una cocción inmediata sin opciones de almacenamiento. La comida rápida definitiva. Cómelo rápido o no lo comas en absoluto. El sabor variaba mucho según lo que comía cada oruga. Los que se alimentaban de frutas dulces tenían un sabor suave y agradable. Otros consumían hojas amargas que tenían sabores fuertes y desagradables. Realmente eras lo que comías, especialmente cuando lo que comías había sido comer otras cosas. Algunas comunidades desarrollaron conocimiento local sobre especies seguras, aunque esta información no siempre era precisa. Las personas hambrientas tenían que sopesar la inanición inmediata frente al posible envenenamiento. Pero a veces la naturaleza proporcionaba tal abundancia que las preocupaciones de seguridad pasaban a ser secundarias. Cuando llegaron las plagas de langostas, trajeron tanto devastación como oportunidades. Estos insectos devoraron cosechas enteras en cuestión de días, pero también entregaron enormes cantidades de proteínas a los hábiles recolectores. Las plagas de langostas eran de una magnitud abrumadora. Millones de cielos oscurecidos como nubes de tormenta cubriendo cada superficie. La única cena que anunció su llegada tapando el sol. Para atrapar langostas durante los enjambres no se requiere prácticamente ninguna habilidad. Redes de tela sencillas capturaban a cientos de personas en cada barrido.
Los niños golpeaban los arbustos con palos, arrojando las langostas a cestas más rápido de lo que podían contar. Procesar enormes cantidades exigía organización. Las familias trabajaron juntas, algunas quitando alas y patas mientras otras se concentraban en una cocción rápida para evitar que se echaran a perder. Producción en cadena medieval, excepto que los productos seguían intentando volar. El secado se convirtió en el método de conservación preferido. Las langostas esparcidas sobre plataformas de madera a la luz del sol duraron meses. Al tostarlo se resaltaron los sabores a nueces, mientras que el polvo molido se mezcló bien con las flores del grano para obtener un pan enriquecido con proteínas. Los enjambres llegaron de manera impredecible y desaparecieron con la misma rapidez. Las comunidades inteligentes aprendieron a procesar enormes cantidades rápidamente cuando surgían oportunidades. La mejor oferta por tiempo limitado que vino con su propia campaña de marketing de desastres naturales. El comercio surgió cuando los enjambres afectaron grandes regiones. Las comunidades con excedentes de langostas secas podían comerciar con los vecinos que se habían perdido la cosecha. Pero aunque los enjambres espectaculares proporcionaban ocasionales ganancias inesperadas, otra fuente de proteínas estaba disponible diariamente en lugares comunes. La proteína de insecto más común nunca requirió caza ni preparación especial. Vivía dentro de la harina, horneada en el pan diario, independientemente de que la gente la quisiera allí o no. El almacenamiento de flores en la época medieval creó hábitats perfectos para los insectos. Las larvas del escarabajo excavaron a través de los granos de cereal. Los gorgojos ponen huevos dentro de los granos de trigo. Pequeñas polillas depositaron larvas en todas las áreas de almacenamiento. La molienda hizo imposible la separación. Las ruedas de piedra lo aplastaron todo. Los granos, los insectos, las larvas y los huevos se convirtieron en harina. La tecnología medieval carecía de dispositivos de protección finos para eliminar pequeños insectos. La harina integral original, completa con proteína extra que nadie pidió. Durante las hambrunas, la gente dejaba de eliminar los insectos visibles antes de hornear. ¿Por qué desperdiciar proteínas valiosas? Las temperaturas de horneado mataron todos los insectos de forma segura, mientras que el calor elevado eliminó bacterias y parásitos. La mayoría de los insectos eran tan pequeños que desaparecían en la textura del pan, convirtiéndose en suplementos invisibles. El impacto en el sabor fue mínimo. La mayoría de la gente no podía detectar su presencia. Pan fortificado medieval, cortesía de invitados no invitados a la cocina. La ironía era sorprendente. La gente dedicaba un esfuerzo enorme a atrapar insectos evidentes mientras, sin saberlo, consumía miles de ellos diariamente a través del pan común. Durante las hambrunas prolongadas, estos insectos accidentales proporcionaban aminoácidos cruciales que ayudaban a prevenir enfermedades de desnutrición y el pan que comían los insectos, para que la gente no tuviera que saber que estaba comiendo insectos. La supervivencia medieval requería creatividad, coraje y estómago fuerte. Pero incluso los insectos no siempre podían llenar estómagos vacíos cuando los tiempos desesperados exigían medidas cada vez más desesperadas.